Shalom, vamos a continuar nuestras lecturas en las Parashiot y con esta que van a ser Mehubarim, dos de ellas, Behar y Bejujotai, vamos a terminar el tercer libro que escribió Moshe Rabbeinu para nosotros, el libro de Vaikra. En el capítulo 25, versículo 1, terminando con el versículo 18, leemos en la Torah. Habló Adonai a Moshe en Har Sinai diciendo: habla a Bené Israel y les dirás: cuando entraren a la tierra que yo entrego a ustedes, reposará la tierra Shabbat delante de Adonai. 6 años sembrarás tu campo, 6 años vendimiarás tu viñedo y reunirás tu cosecha. Y en el año séptimo será sabático, gran Shabbat será para Adonai, para la tierra, Shabbat delante de Adonai. Tu campo no sembrarás y tu viñedo no vendimiarás. Lo crecido por sí solo en la siega no segarás, y a las uvas caídas no vendimiarás. Gran año sabático será para la tierra, será el Shabbat de la tierra para ustedes, por alimento para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu asalariado y para los habitantes que peregrinan contigo. Para tu bestia y para el animal que está en tu tierra será toda su cosecha para alimento. Contarás para ti 7 semanas de años, es decir, 7 años 7 veces. Entonces serán para ti los años de las 7 semanas de años 49 años. Harás sonar el cuerno en el mes séptimo al día 10 del mes. En Yom HaKippurim harán sonar el cuerno en toda vuestra tierra. Consagrarán el año 50 y proclamarán liberación en la tierra para todos sus habitantes. Y Yobel él será para ustedes. Volverá un hombre a su posesión y cada uno a su familia volverá. Yobel es él, en el 50 año será para ustedes. No sembrarán ni segarán lo que creciere por sí solo, y no vendimiarán las uvas caídas, porque Yobel es él, sagrado será para ustedes. Del campo comerán su producto, sin trabajarlo. En el año de Yobel retornará cada uno a su posesión. Si vendieren una mercancía a tu pueblo o compraren de mano de tu pueblo, no engañe un hombre a su prójimo. Según el número de años después del Yobel, comprarás de tu pueblo. Según el número de los años de cosecha lo venderá a ti, conforme a la mayoría de años aumentará su precio, y conforme a la minoría de años disminuirá su precio, porque la cuenta de cosechas él te está vendiendo. No afligirá un hombre a su prójimo, y temerás a Elohim tuyo, porque yo soy Adonai Elohim. Cumplirán mis leyes, y a mis justicias cuidarán y las cumplirán. Entonces habitarán en la tierra con seguridad. Bien, esta sección va a hablar de 2 mitzvot. En primer lugar, el año Shemitah, el cual se va a cubrir en una cuenta de 7 años. Cada uno de este ciclo Shemitah de 7 años es para que en el séptimo año se descanse la tierra. Habrá 2 parciales de 3 años cada uno. Por eso contaremos 3 años el primer parcial, el segundo parcial otros 3 años, y el séptimo año, a la conclusión de los 2 parciales, será el año Shemitah. Ese año la tierra descansará, no se trabajará la tierra y no cosechará. No nos comportaremos con la tierra como si fuéramos los propietarios, sino que dejaremos que la tierra rinda su fruto para nosotros. También está la siguiente mitzvah que se relaciona con esta, es más, de ella nace, de ella surge, es la mitzvah del Yobel. El año Yobel es después de contar 7 años Shemitot. En el siguiente año, que es Shemitah, el siguiente año será Yobel. Después de 7 años Shemitot, el siguiente año, es decir, el 50, será día de Yobel. Este año de Yobel, este año de igual manera no nos comportaremos la tierra como si fuéramos los dueños, no la sembraremos, no cosecharemos de ella, e incluso servirá para que si alguno de la tierra de Israel, durante todo el periodo anterior del Yobel, tuvo una mala administración de su propiedad, de su tierra, entonces para este momento del Yobel, volverá la tierra a el dueño original, a la casa o a la familia a quien le fue repartida, cuando va a ser la repartición de la tierra. Entonces este es el año Yobel, muy importante para que, como dice el dicho, volver a comenzar
de cero si alguno hizo una mala administración en el pasado, algún abuelo, algún padre, y quienes ahora vayan a retener, vayan a obtener otra vez la tierra después de haberla perdido por sus padres, entonces volverá a ellos y borrón y cuenta nueva. Esto es lo que tiene para nosotros el año Shemitah y el año Yobel. De esta forma nosotros consideramos que de parte de Hashem vendrá la abundancia y el sostenimiento para todos y cada uno de nosotros en el pueblo de Israel. Respetar eso en la tierra es precisamente confiar en Hashem, confiar que de Él viene el sustento. A veces cuando estamos demasiado involucrados en el trabajo se nos olvida y dejamos de percibir que en realidad todo procede de Hashem, todo nuestro sustento procede de Hashem. Esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta en nuestras vidas, en todo lo que emprendamos, en nuestras labores, en nuestros negocios, en nuestros trabajos. Nos vemos para la segunda aliyá. Shalom.